Buenas, le doy la bienvenida a mi canal. En esta ocasión vamos a trabajar sobre un concepto teórico sobre las gráficas de funciones, algunas características que podemos encontrar en cada una de las gráficas, porque me solicitaron ese tema. Entonces, el primer tema vamos a ver lo que son gráficos de funciones en general. En las gráficas recordemos que estamos trabajando en dos dimensiones, o sea, es un plano cartesiano. El plano cartesiano, aquí vamos a hacer un recordatorio. El plano cartesiano son dos rectas. Una recta que es horizontal, que es esta, que se le va a llamar el eje de las X o del eje de las ordenadas, el eje X o el eje de las abscisas. El eje Y es perpendicular al eje X, o sea, tiene que ser en forma vertical, que se le llama el eje de las ordenadas o el eje Y. Después, esto divide en cuatro cuadrantes. Es el primer cuadrante, se ubica con todos los números positivos. Recuerden que ese es el origen, el puro centro es el origen. A la izquierda, a la derecha, perdón, del origen se encuentran los números positivos, y hacia arriba del origen significa los números positivos también. Entonces en el primer cuadrante voy a tener números positivos y positivos. En el segundo cuadrante, en el eje X, voy a tener números negativos, porque a la izquierda son los negativos y hacia abajo son los negativos. Entonces en el segundo cuadrante voy a tener en el eje X negativos y en el eje Y positivos. Y en el tercer cuadrante voy a tener negativo en el eje X y negativo en el eje Y. Y el último, el cuarto cuadrante, se ubican los números positivos en el eje X y los negativos en el eje Y. Esa es una característica básica que tenemos que manejar en estos aspectos. Otra cosa que tenemos que dominar acá, que si vemos un par ordenado, por ejemplo, si yo coloco un punto en esta posición, llamémoslo el punto A, el par ordenado siempre va a ser X, Y. O sea, una parte, un valor en las abscisas y un valor en las ordenadas. Este punto se le llaman las preimágenes o variables independientes. ¿Por qué independiente? Porque no depende de nadie. O sea, en el eje X se va a llamar estos dos conceptos. Preimagen significa antes de una imagen. O sea, la preimagen aquí sería 4. ¿Qué imagen va a tener? El eje Y se llama imagen. O también se va a llamar en otro aspecto variables dependientes. ¿Por qué variable dependiente? Porque van a depender de quién, del X. Entonces este punto, que es un par ordenado, este punto lo vamos a llamar como 4,5. 4 en la preimagen y 5 la imagen. Yo puedo decir 5 es imagen de 4 o 4 es preimagen de 5. Otro valor acá, lo podemos ver este punto. Veamos lo que siempre se trabaja en el eje X, después en el eje Y. Entonces aquí este se encuentra, llamémoslo B, este se encuentra en el tercer cuadrante. Entonces en el eje X va a ser ¿quién? Menos 5 y en el eje Y va a ser ¿quién? Menos 4. Esto para que tengamos un concepto. Estamos trabajando en dos dimensiones. Todas las gráficas se van a representar acá. Algo importante, en el eje X, veamos un ejemplo de una gráfica. En el eje Y o las ordenadas se van a encontrar el ámbito o rango, también las imágenes. Solo eso se va a encontrar en el eje Y y se lee de abajo hacia arriba. Eso es importante que lo tengamos. Entonces, yo veo cuál es el punto más bajo de esta gráfica. Yo veo que esta gráfica lo más bajo que puede llegar es acá. Esta es la función. Entonces, ¿va de dónde? De menos 4. ¿Cuál es el punto más alto? Uno dice, profe, a 4. No, hay una flecha. Las flechas en las funciones es de mucho cuidado. Hay que tener ese cuidado cuando yo veo flechas. ¿Por qué? Porque esa flecha significa que está subiendo ¿hacia dónde? A más infinito. Entonces, un ejemplo. Si yo les pido a ustedes cuál sería el ámbito o rango de esa función, ustedes tienen que decir cuál es el punto más bajo de la gráfica. Yo leo la gráfica, viene de aquí, llega a este punto, aquí sube, aquí se mantiene, aquí sube en este pedacito, después sube en este otro recta, infinito. Toda la gráfica, el punto más bajo que baja es este.
sería ¿quién? Menos 4. Entonces va de menos 4 hacia, ¿cuál es el punto más alto? Veamos que la gráfica va hacia arriba. ¿Qué punto sería ese? A más infinito. Entonces, ese sería mi ámbito o rango, que eso es lo único que se lee de abajo hacia arriba, o sea, en el eje X, en el eje Y, perdón. Siempre el eje Y se ve de abajo hacia arriba. Un ejemplo, si vemos un par ordenado, este par ordenado sería menos 6 con ¿quién? Con menos 4. Observen, menos 6 va con este punto y este se relaciona con menos 4. Este se llama preimagen. Preimagen, y este se llama la imagen. Porque el eje Y todos serían imágenes, que es lo primero que tenemos que ver. Ok, ahora me están diciendo que en el eje Y, X, perdón, el eje de las abscisas, vamos a encontrar varias cositas. El dominio, la monotonía. Monotonía es un término que uno ve que es donde la función crece, decrece, constante. Una gráfica puede crecer, decrecer y ser constante que se mantenga. Y donde la función es mayor que X o mayor que 0 o menor que 0. Eso es importante que tenemos que ver. Y las gráficas se leen siempre de izquierda a derecha. Primer paso que tenemos que encontrar, vamos a encontrar el dominio. Profesor, ¿qué es el dominio? Es el eje X. ¿De dónde viene? Se lee de izquierda a derecha. Vea que la gráfica comienza de aquí. Y ese punto en el eje X sería menos 6 cerrado. De menos 6 hacia dónde? Yo veo, se mantiene, sube y hay una flecha. Y esa flecha está apuntando a la derecha, profesor, porque está... No, cuando yo estoy leyendo el eje X siempre es de izquierda a derecha. Entonces va hacia dónde? A más infinito. Entonces ya tenemos la primera. El dominio se lee de izquierda a derecha siempre en el eje X. Ah, profesor, entonces, ¿y dónde la función, viene el otro, monotonía, dónde la función crece? Crece en este pedazo. Ya que aquí está la función creciendo y uno lee de izquierda a derecha. Si usted pone su nombre, voy a poner mi nombre, ustedes ven que estoy como subiendo. Eso significa que estoy creciendo. Pero ese crecimiento siempre va a ir abierto. Entonces vean, crece, y como es el eje X, tengo que fijarme en el eje X. ¿Va de dónde? De menos 4 hasta dónde? Hasta menos 3. Ojo, no veo mucha gente de menos 3, menos 4 a menos 2. No, están viendo el eje Y. Es el eje X que tienen que mirar. Ah, profesor, pero aquí también crece. Claro. ¿Crece de dónde? Unión. Unión es cuando hay otro pedazo o otro elemento que tenemos que poner en la gráfica. En este caso sería de 2 a más infinito. ¿Por qué más infinito? Porque hay una flecha que está subiendo. ¿Dónde la función es constante también? Constante se mantiene. Es donde se mantiene la gráfica. ¿Dónde se está manteniendo la función constante? Véalo de aquí. En este pedacito la función se mantiene. Y en este otro pedacito. En esos dos conceptos tenemos que vernos en el eje X. ¿Dónde va la gráfica? Va de menos 6 abierto siempre. La monotonía va a ir abierta. ¿Hasta dónde? Menos 4. Unión, hay otro pedazo. De menos 3. ¿Hasta dónde? A 2. Recuerden que cuando hay elementos de esa forma, yo tengo que buscar unirlos. Eso es importante que lo tengamos claro. Ahora viene el concepto mayor y menor que 0. Esta es una parte bastante difícil. Mayor que 0 es cuando la función, es decir, aquí está el eje X, todo lo que está hacia arriba es mayor que 0. F de X es mayor que 0. Entonces yo pinto todo lo que se encuentra arriba, yo le llamo las montañas, o sea, esta parte. O sea, del eje X para arriba, todo lo que está debajo de esa gráfica son mayores que 0. Entonces, ¿dónde sería f de X mayor que 0? F de X mayor que 0, en este caso sería desde 3, también abierto, a más infinito. Y profesor, ¿y cuándo es f de X menor o menor que 0? Y ahí lo contrario, ahí hablamos de los lagos. Imagínense que pinto f de X menor que 0, es todo lo que está aquí abajo. F de X menor que 0. O sea, pinto todo lo que está aquí abajo. Yo le llamo los lagos. Qué interesante. Imagínense que ese es el horizonte, este es como la playa, esta es una montaña, y lo que está debajo de eso, que la gráfica va a ser como la parte donde, digamos, el recipiente, eso es menor que 0. Entonces aquí sería ¿quién? F de X menor que 0 sería desde menos 6 hasta ¿dónde? Hasta 3. Bueno, ese menos 6 sí va cerrado porque está debajo, entonces sí se toma. Este no, porque está en la pura línea.
Esos son conceptos de gráfica, o sea, es todo lo que podemos encontrar en la gráfica. También podemos encontrar los cortes. El corte X, chicos y chicas, el corte X siempre va a ser número, coma 0. ¿Quién es el número? Veámoslo aquí, que está cortando al eje X en 3, entonces sería 3,0. El corte Y, o el corte de las ordenadas, siempre va a ser 0, número, 0, número. Y buscamos dónde está cortando el eje Y, en este punto. Vean ahí donde está el corte. Sería 0, menos 2. Otro caso, veamos este casito que está aquí. Primero, vamos a encontrar todos los puntos. Primero vamos a encontrar es el dominio. El dominio se lee en el eje X, viene flecha de menos infinito a más infinito y todo va continuo, ¿verdad? Que todo está pegado. Entonces iría de menos infinito a más infinito. Y ese menos infinito a más infinito es lo mismo decir todos los números reales. Es una opción también que se puede venir. Cualquiera de las dos puede venir en el examen. ¿Cuál sería el ámbito o rango? El ámbito rango, me leo el eje Y. Entonces veo, ¿cuál es el punto más bajo de la gráfica? Y ahí este. Este es el punto más bajo, ya no baja más. Entonces sería de menos 3. Y el punto más alto, ojo, profe, pero hay flecha, pero esas flechas están apuntando constantemente, no va a subir más. ¿Cuál es el punto más alto? La gráfica llega hasta acá, hasta 4. Cuidado con las flechas. Uno dice, es que la flecha va más infinito. No. ¿Cuál es la diferencia acá? Que la flecha estaba hacia arriba, mientras que esta, la flecha está apuntando en forma horizontal. Ahora viene el otro concepto, donde la función crece o es creciente. Vamos a ver, de aquí acá la función está creciendo, de este punto a este punto. Y aquí uno dice, profe, menos 3, no, es el eje X de 0. Entonces sería desde 0 hasta 3. Es donde la función crece. ¿Y dónde la función decrece? Bueno, vamos aquí, decrece. Decrece de aquí hasta aquí. Vea que aquí está bajando. Me fijo en el eje X de menos 4, ¿hasta dónde? A 0. Mucha gente pone a menos 3, de menos 4 a 0. Cuidado con esos pequeños errores que la gente comete mucho. Fíjense bien los valores que me están dando, ¿verdad? Hay que tener cuidado con eso. Ahora dice, ¿dónde la función es constante? La función es constante en este extremo y en este extremo. Y como es el eje X, vendría de menos infinito hasta ¿quién? Menos 4. Unión desde 4 a más infinito. Ahí la función es constante. Ahora viene el concepto donde f de x es mayor que 0. O sea, aquí pinto las montañas. Yo le voy a pintar verde. Vamos a borrar esta parte. Entonces las montañas sería esta parte. Recuerde que desde el eje X para arriba, vean que yo me fijo que este es el horizonte, el eje X todo es el horizonte, todo lo que está sobre ese horizonte sería f(x) mayor que 0. En este caso sería desde menos infinito a menos 2 abierto, unión de 2 a más infinito. Ahora dice donde f de x es menor que 0. Ok, donde f de x es menor que 0. Entonces voy a pintar todo lo que está debajo. Entonces, como tipo lago. Vean que me parece un lago lo que estoy pintando. Ese será un gran recipiente. Entonces, ¿cuál sería el lago ahí? Desde menos 2 hasta 2. Sería el concepto del ámbito, donde la función corta al eje X. Recuerden que el eje X siempre es número, 0. El corte de X pueden haber varios cortes de X. Vamos, aquí hay uno, aquí hay otro. Entonces el punto sería menos 2,0 y 2,0. Son los dos cortes del eje X. Y el corte Y siempre va a ser 0, número. En este caso sería este, 0, menos 3. Vean cómo se puede desarrollar cada una de estas operaciones. Tener mucho cuidado a la hora de visualizar cada uno de esos. Entonces es cuidado, nada más. Yo pienso que esto es cuidado. Lo logramos. Por eso tenemos que siempre estar tic-tac-toe en tu cara.
La matemática es de mucho cuidado, mucho detectar. Yo voy a tratar de aquí en adelante buscar cómo perdemos ese miedo a la matemática a través de la práctica. Aquí es práctica, práctica, práctica. Bueno, chicos y chicas, muchas gracias y espero que se suscriban a mi canal. Nos vemos, chao. Like